Bienvenidos a Cartas en la Oscuridad. En un mundo que ya no cree ni en el bien ni en el mal, ¿cómo podemos identificarlos? Dicen que el mal que se libera es difícil de encerrar. Esto es lo que vamos a debatir en este programa. ¿Creéis en el demonio? ¿Creéis en que pueda influenciarnos en el día a día, en nuestras casas, a los seres que queremos, a nosotros mismos? ¿De qué depende que una persona sea poseída y otra no? ¿Quién es realmente el demonio? ¿Qué ha supuesto el demonio a lo largo de la historia? ¿Tiene el demonio algo que ver con las religiones? ¿Tienes que ser creyente para creer en el demonio? ¿Ha habido personas ateas que hayan sido poseídas por un ser maligno? ¿Qué diferencia hay entre posesión y enfermedad psiquiátrica? Acompañarme, quiero saber la verdad. La humanidad ha pasado por muchas etapas de la existencia. Recordemos, por ejemplo, en la época de los Reyes Católicos, cuando se establece una Inquisición, porque la religión que había en ese momento era una religión cristiana y católica que había que cumplir si no eras un hereje y probablemente te iban a castigar por ello. En ese momento no había ningún tipo de duda social y quienes la tenían desde luego no la podían expresar realmente en público. España, por ejemplo, pasó la época de los años 50, de los años 60, donde se imponía una dictadura, el franquismo, donde también había que ser religioso y católico y no estaba nada bien visto que no fuera así. Y aunque mal visto, tampoco era culpa de esto. La gente de aquella época creía realmente, la mayoría, en el catolicismo, eran cristianos. Todos se bautizaban, todos acudían a misa los domingos. Pero después de todo lo que vamos a escuchar en este programa de hoy, ya me diréis si creéis que ese desplazamiento de la religión es un motivo para que el demonio exista o no exista, para que creamos o no en él, o sobre todo para que pueda o no poseernos. Cuando he estado documentándome para el programa, como siempre, he estado hablando con ciertas personas que tienen contacto con la religión, lugares que sé que hoy en día practican estos exorcismos, con psicólogos y psiquiatras, en este caso yo entiendo de psicología, pero con psiquiatras también que han atendido a personas que decían estar poseídas, como un psiquiatra también va de vez en cuando con exorcistas o se habla o tiene contacto con exorcistas, porque siempre hay que descartar la posibilidad de que sea una enfermedad psiquiátrica o psicológica. ¿Quién es el diablo? ¿Quién es realmente el maligno? Cuando buscamos evidencias escritas, siempre acabamos hojeando algunas partes de la Biblia. Aunque lo vamos a encontrar en diferentes partes de la Biblia, sobre todo el más conocido es cuando Jesús es tentado por él en el desierto, también es cierto que no aparecen demasiadas referencias al demonio, que nos afirmen y nos aclare rotundamente nuestras dudas sobre quién sería realmente el diablo o el maligno. Sí, dicen que es la tentación, que es todo lo malo del universo. En el Antiguo Testamento tenemos a Adán y Eva y al demonio que los tienta. También se habla de un ángel caído. Vamos a ir desentrañando un poco las partes de la Biblia para llegar a entender
quién podría ser el diablo. Daré mi opinión y también podréis dejarme la vuestra en los comentarios. En el Antiguo Testamento se emplea inicialmente el nombre de Satán, pero posteriormente ya solo encontramos la palabra diablo, el cual puede asumir formas humanas o animales para tentar a los hombres. Desde la antigüedad más remota, el hombre ha creído en la existencia de una fuerza buena y todopoderosa, la cual siempre es amenazada por otras fuerzas malignas y destructoras. Un buen ejemplo de esto lo encontramos en la religión de la antigua Persia, caracterizada por la creencia de una continua lucha entre una fuerza benéfica, creadora del mundo, y otra maléfica, surgida con posterioridad al Génesis. Si bien se afirma que existió un tiempo en que el mal no existía, apareciendo con la caída de los ángeles rebeldes, quienes al convertirse en demonios se sitúan en el polo opuesto a Dios y el bien. Hay algunas otras versiones que especifican al mal dividiéndola en dos vertientes. Una afirma que la creación del mundo material originó un estado de maldad primigenia provocado por un demiurgo, que es un ser demoníaco enemigo acérrimo de la perfección original. Y la segunda maneja la idea de que el demiurgo también le abre al hombre las puertas de la hipnosis, es decir, de una vía que le permitirá tener un conocimiento igual o mayor que al de los ángeles que han creado las leyes de todo este mundo. Los antiguos hebreos, por ejemplo, creían que el diablo era un solo ser, pero ello no les impedía mencionar los numerosos demonios que poblaban los desiertos de Judea, o aquellos que le gustaba posicionarse de los cuerpos de cualquier ser humano. Los demonólogos del Renacimiento negaron que existieran muchos demonios, afirmando que la inmoralidad de estos hacía innecesaria su reproducción y casi imposible. Hubo un hombre, Alfonso de Espina, que era profesor de Salamanca y confesor de Juan II de Castilla. Este hombre nació en 1430. Cifró el número de ángeles caídos en 1/3 de los ángeles celestiales, es decir, aproximadamente 130 millones. Siempre nos extrañamos de que haya existido personas capaces de contar tantos ángeles y demonios. Pero es que poco después, el médico alemán Johann Wehr hizo también otros cálculos, basándose en las visiones de Juan el Evangelista, intentando sistematizar las jerarquías de los infiernos. Y según Wehr, a las órdenes de Satán habría 66 príncipes infernales, cada uno con 666 legiones y al mando de 6.666 demonios por unidad. Bueno, supongo que por esto sabemos más o menos de dónde vendría el 666 que tanto se le asigna al demonio, aunque algunas personas dicen que el 616, el 616, es realmente el número del demonio según unos cálculos que se han hecho, porque esa sería la numerología de la bestia. Además, no solo eso, sino que Wehr afirma que Satán fue derrotado en su tiempo, hace ya tiempo, por Belcebú de su trono infernal, y afirma que el infierno es una monarquía cuyo poder judicial es independiente del trono, que la Cancillería es más importante que todos los demás ministerios y que existe un departamento de gastos secretos que incluye especialistas en juegos del azar, prostitución, etcétera, etcétera. Es decir, podríamos decir como todos los males que puedan suceder en el mundo, como una especie de caja de Pandora. También dice que algunas de las manifestaciones del diablo fueron elaboradas por los especialistas a lo largo de varios siglos. Y además hace una descripción de algunos demonios, como por ejemplo sus nombres: Apolillón, que es el ángel de los abismos y de las sombras; Parsfael, que es causante de la locura y de todo tipo de problemas mentales; o el más conocido, Lucifer o Satán, aunque realmente hay una diferencia entre uno y el otro. Lucifer simplemente sería como el hijo, entre comillas, de Satán, y Satán sería realmente el diablo que estuvo gobernando, aunque fue derrotado por Belcebú. Sí que es verdad
que una parte del cristianismo, de los católicos, de los practicantes, los que creen realmente en la religión, muchos no creen en el diablo. Creen que realmente no existe un infierno, que existe un cielo y una especie de purgatorio, pero que al final todas las almas son salvadas y liberadas, porque por eso murió Jesús por nosotros. Realmente ningún alma va a acabar en el infierno, va a ser siempre salvada. Sin embargo, sí que hay personas que siguen pensando en que el infierno existe, que tiene que existir y que es necesario. Porque la existencia del diablo, si no creyéramos en ella, estaríamos también atacando la credibilidad del propio Dios, de la propia religión. Pero sí que es verdad que no tendría tanto poder como parece, porque entonces ningún hombre podría salvarse de él. Está claro que las personas, aunque no creamos en el cristianismo o no crean en el cristianismo, o las personas que sean ateas, sí que es cierto que no pueden negar que el mal existe, así como el bien existe, aunque sea como una entidad simplemente o como un aspecto o como algo etéreo. Está claro que en el mundo podemos distinguir lo que está bien y lo que está mal. Pero sobre todo, las preguntas de si existe el bien o el mal surgen de que, si todo esto es cierto, ¿qué tipo de poder ejercería hoy Satán o el diablo, el maligno, en nosotros? ¿Fue creado por Dios equivocadamente? ¿Puede Dios, un ser divino, no saber que esto iba a suceder? ¿Que uno quizá de sus ángeles podía rebelarse y acabar creando este infierno? ¿Lo hizo entonces aposta para que los humanos u otra creación pudiera elegir entre el bien y el mal? Como un Dios que puede saber el futuro, que puede ser bueno y bondadoso, puede dar opción a que el mal se cree. Está claro que la Biblia asegura que Satanás es malo y lo menciona como enemigo, padre de mentiras, malvado, príncipe de la oscuridad, tentador, serpiente, dragón que escupe fuego y muchos otros adjetivos que tiene a lo largo de la historia. Pero la Biblia, realmente la Biblia, no explica el auténtico propósito de Satanás, ni cuál será su destino, aunque tampoco nos dice cómo un espíritu puro pudo volverse malvado. Sí que es verdad que en algunos pasajes nos cuentan que se rebeló y que por ello cayó en desgracia, pero esta explicación es demasiado pobre y carece de toda lógica, pues no se nace malvado, en principio, sino que se aprende a serlo. ¿O es que sí que podemos nacer malvados? Una vez que desafía a Dios, nos explican que fue la cabeza del reino de la oscuridad y que allí se acoge a todos los seres humanos malos. Después nos cuentan que Dios envió a la tierra a Jesús para que destruyera a Satanás, empleando para lograrlo el sacrificio en la cruz. Este propósito, como ya hemos comprobado, no fue eficaz. En la actualidad sabemos que Satanás se llega a través del pecado, aunque es necesario renegar simultáneamente de Dios. Entonces, ¿murió por nosotros y nos salvó? ¿O realmente el mal está ahí? Lo podemos ver, lo podemos comprobar en cada instante, en el mundo, en lo que nos rodea, en lo que nos está sucediendo. ¿Cuál sería la capacidad del demonio para hacer daño? Bueno, pues habla de las tentaciones, del asedio. El asedio es que no nos dejaría en paz, pues nos cerca y nos confunde. También nos pone a nuestro alrededor los tesoros que proporcionan las malas acciones, a las personas que nos empujan a efectuar acciones malvadas, y eso le sería válido para ser feliz. Las tentaciones, las posesiones o las obsesiones nos hace creer que Dios no existe. Nos impide que analicemos la razón de nuestra existencia, nos nubla y nos hace que reneguemos de nuestro espíritu, de nuestra alma, incluso de nuestra religión. Hay algunos libros. Está, por ejemplo, el libro de Job, que es la gran obra maestra entre todos los libros de las Sagradas Escrituras. Es de autor anónimo y fue escrito hacia el siglo V a.C. Bueno, el personaje central de la obra es Job, que es un héroe de los viejos tiempos. En este libro es donde se habla por primera vez del demonio como un ser personal.
Aquí aparece Satán como un ser lleno de odio contra los hombres y capaz de causarles muchos males. Pero en el tema que nos ocupa hoy sobre el exorcismo, ¿dice algo la Biblia del exorcismo? ¿Dice algo de cómo espantar al demonio? Pues sí, hay algunas partes donde se habla de los exorcistas. Hay un momento donde pone la Biblia que miles de demonios, agrupados dentro de una persona, pidieron a Jesús: si nos expulsas de aquí, nos convertirás en una manada de cerdos. También hay otra parte de la Biblia que dice: Él llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malos y a sanar cada enfermedad. Bueno, algunas personas consideran esto como exorcismo y debemos recordar que una cruz de madera o el agua bendita nunca debe de ser usada para expulsar a los demonios. Algunas personas consideran esto como exorcismos dentro de la Biblia. Pero, ¿podemos adquirir el poder de los ángeles malignos, de los demonios? Bueno, se supone que los demonios, por suerte, dicen que están limitados en el mismo grado que los ángeles buenos. Es decir, que habría menos demonios que ángeles. En principio, vale, menos mal, ¿no? Aunque no es lo que vemos en el mundo, desde luego, si tenemos que creer en esto. Se supone que el hombre ha perpetrado grandes males contra sus compañeros debido a la influencia de los espíritus malignos. Y en algunos momentos, la humanidad pensó que una persona podría realizar un contrato con Satanás y adquirir así poderes sobrenaturales. La verdad es que la base de este contrato era que la persona que lo aceptase tendría que depositar su alma al morir y entregarla al infierno. Esto es algo que hemos escuchado muchas veces. Ahora sabemos que esta idea es errónea. En ningún momento de la Biblia pone algo así, obviamente. Y que por este motivo se persiguieron a muchas personas por brujería, por hechicería, pactos con el demonio, y se les acusó también de crear tormentas, diluvios, destruir casas, anular vidas, que estaban ya pues irremediablemente perdidas por una enfermedad. También se les acusó de la peste, la guerra, el hambre. Entonces, ahora mismo, ¿estaría el diablo entre nosotros? Bueno, pues en noviembre de 1996, el arzobispo Emmanuel Miningo, durante el Congreso Internacional por la Paz Mundial, dijo estas frases. Dijo que ahora la tercera dimensión del mal es mucho más peligrosa. También dijo que el diablo en la Iglesia Católica está ahora tan protegido por el gobierno que es imposible capturarlo o matarlo, puesto que los exorcistas son sus cazadores, también están perseguidos por la ley humana y se les encierra en la cárcel. Ahora hay hombres, sacerdotes y obispos que son seguidos por el diablo y que él ha podido ver el humo del diablo en el templo. Bueno, nos quedamos atónitos con estas declaraciones. Muchas personas criticaron esta intervención. Podemos considerar a la Iglesia buena o mala, como por ejemplo actos en la Guerra Santa, los Templarios o la Inquisición. En mi opinión, todo esto simplemente era para llevar un orden. No era el mal por el mal, era simplemente hacer el mal para defender y perpetuar el bien. De todas formas, Miningo fue destituido rápidamente y hasta ahora pues no sabemos si realmente se refería a que los propios obispos están realizando actos malignos, como por ejemplo el abuso y todos estos escándalos de la Iglesia. Si se refería a eso, se refería a algo más etéreo. Pero es que así como surge la devoción a un dios, a el bien, también surge la devoción al mal, si no, díganselo a los satánicos, al satanismo. Algunos no pueden ni siquiera encontrar una motivación para interesarse realmente por estas creencias, en parte porque no las consideran serias. Sin embargo, si admitimos como cierta la presencia de los ángeles entre nosotros, del mismo modo tendríamos que creer en la existencia de Satán. Ancestralmente, el satanismo no es una religión fortuita, ha existido siempre. Jesús también mencionó a los satanistas. Eso sí, es verdad que hay diferentes sectas
y los ritos introducidos por cada secta se basa en modificaciones aportadas a ritos ya preexistentes. Se puede decir que entonces los ritos satánicos sirven a los fines del celebrante y son un conjunto de gestos y palabras orientados a provocar un cambio en las situaciones o acontecimientos que se considera que no se pueden obtener a través de medios comunes. Por ejemplo, para ser muy breve, se utiliza una misa negra que además ha sido descrito por LaVey en varios libros suyos. LaVey era como un practicante del satanismo, siguiendo el modelo de las más antiguas misas negras europeas y que se inspira, entre otros, en escritores como Charles Baudelaire. El acto es oficiado por un celebrante, un diácono y un subdiácono. Como instrumentos se usan algunos cirios, un pentáculo invertido, un cáliz lleno de vino o de licor, y una campanilla o una espada, un aspesorio o falo y un crucifijo invertido. También se usa, por supuesto, una hostia consagrada y muchas veces hay robos de estas hostias en las iglesias y probablemente sea por este fin. Y es obvio, está claro, en vez de invocar a Dios, pues se invoca al diablo. Se recita el Padre Nuestro en sentido contrario para la supuesta profanación y también se utiliza un libro, el libro de los espíritus o de los ángeles malignos, que son 12 volúmenes idénticos que han sido ocultos durante varios siglos y se han conservado pues gracias a la buena encuadernación que tenían, y escondidas dentro del libro pues hay páginas especiales que hablan de hechizos y poderes que invocan a los ángeles y a los espíritus. Vamos a escuchar ahora las declaraciones de diferentes sacerdotes o exorcistas. Uno vamos a tener al Padre Fortea y también al Padre Amor, que nos van a contar cómo es el ritual, qué hacen, en qué creen, cómo distinguir a una persona poseída por el diablo o simplemente a un enfermo mental, que es lo más complicado, desde mi punto de vista, lo que todavía no me cuadra. Vamos a escucharlo. Mientras España tendría unos 30 exorcistas, Italia cuenta con más de 300. Hay en universidades que se imparten clases sobre exorcismo, sobre demonología, y los alumnos que acuden es necesario que tengan una formación litúrgica, así como la formación canónica, elementos de psicología que permitan distinguir una enfermedad mental de la verdadera acción diabólica, comprender cuáles son los criterios, discernimiento para poder juzgar si se trata verdaderamente de un caso de posesión. Y esto es lo que nos cuenta uno de los profesores que imparten ciertas asignaturas, en este caso la asignatura de ángeles y demonios, y nos habla de este curso. En los últimos años hay entre 100 y 150 alumnos de varias nacionalidades, también algunos de España. No hay un dato cuantitativo sobre el demonio. En Italia conocemos mucho al Padre Amort, ¿no? Yo creo que él tiene carismas especiales para ejercer este ministerio del exorcismo y es normal que venga la gente con él, ¿no? ¿Y por qué habría que hacer un curso especializado en exorcismo? ¿Es obligatorio por la Iglesia en algunos casos? Y sobre todo, ¿sería necesario? Vamos a escuchar las declaraciones de un especialista de cómo se nombran a los sacerdotes, quién los nombra y por qué son elegidos algunos y otros no. La ley canónica obliga a cada obispo a nombrar en cada diócesis por lo menos un exorcista. Eso es la ley. Si luego es una diócesis muy grande como en Madrid, pues y como ahí está dividida en 8 vicarías, pues en cada vicaría puede haber un exorcista. ¿Es tan normal la posesión? ¿Se necesita realmente tantos exorcistas? Porque en los últimos años se han nombrado a muchos y una de las explicaciones fue que cada vez se demandaba a más exorcistas, cada vez eran más los casos de exorcismos que había en el mundo. De hecho, Rouco Varela, que es cardenal de la Archidiócesis de Madrid, nombra en el 2013 8 exorcistas
ante el aumento de estas peticiones en Madrid, solo en Madrid. Ya no estamos hablando de España ni de toda la comunidad católica ni de Roma, no, solo en Madrid. Entonces hubo un gran aumento y fue una decisión además única en España, que fue tomada por un grupo de sacerdotes porque realmente denunciaban que había aumentado estas posesiones y que no daban abasto con los pocos exorcistas que había en ese momento. Pero no os creáis que solo este nuevo grupo de exorcistas fue simplemente por sacerdotes católicos. También han contado con un equipo, y cuentan, de hecho, con un equipo de psiquiatras que ayudan al sacerdote a discernir si la persona está poseída o si realmente tiene una alteración psiquiátrica. Por supuesto, esto siempre que quede claro que es así. Cuando la gente dice que no existe la posesión, es simplemente una enfermedad mental que no se ha comprobado. Al final la persona es creyente y va a un sacerdote a que le cure. Bueno, tenéis que saber que no todas las personas que acuden son creyentes. Muchas personas son ateas que después de ir al psiquiatra, al psicólogo, a especialistas, después de medicarse durante un montón de tiempo, ellos sienten que lo que les sucede, sienten que llega un momento en el que lo que hacen no es parte de ellos. Hay como una especie de despersonalización. La despersonalización es un término que existe en psicología, que significa que tú sientes o estás sintiendo constantemente que no eres tú. Te miras al espejo y no te reconoces, ya no que no reconozcas tu físico, ¿no? Sino que no reconoces tu manera de mirar, tu mirada, tu forma de actuar. Está claro que en muchas ocasiones hacemos cosas que luego decimos, pero ¿por qué hemos hecho esto? Si yo no soy así, yo no hago esto, yo no hubiese hecho esto. Bueno, es una cosa que todos podemos hacer en algún momento de nuestra vida, pero esto es un problema que existe, es un problema psiquiátrico que muchas veces está derivado, no se presenta solo, está derivado de una depresión, puede estar derivado de una esquizofrenia, del síndrome de borderline o también de trastorno de la personalidad, límite o aunque no sea límite, que es diferente. Esto existe y cuando esas personas acuden durante mucho tiempo, no quiero decir que al no curarse o llegar a curarse una enfermedad psicológica o psiquiátrica tengan que acudir a un sacerdote, porque a lo mejor o seguramente estén endemoniados. No, pero sí que hay algunos casos donde este remedio no les ha funcionado y tienen que acudir, crean o no, al sacerdote. Es obvio que cuando más creyente eres y crees en el demonio, pues más abierto vas a estar a creer en que puedas estar poseído y tengas más facilidad a acceder a un exorcista. No es tan fácil como ir a una iglesia y solicitar un sacerdote o solicitar que un sacerdote venga a tu casa a limpiarte la casa porque crees que está endemoniada. Ahora veremos qué se necesita exactamente, cómo se hace, que no todo el mundo es válido ni para ser exorcizado ni una casa para ser limpiada, pero que quede claro que los psiquiatras también van con los sacerdotes. Creo que es vital, porque en ningún momento la iglesia está renegando de la ciencia, ni de los conocimientos, ni de los médicos, ni de nada. Que esto quede claro, porque cuando tenemos que descartar una enfermedad y no puede ser otra cosa, es cuando el misterio empieza a brotar y empieza a surgir, y es cuando tenemos que hablar. Si no es una enfermedad psiquiátrica y no se puede explicar, ¿cómo podemos explicarla? De alguna manera que todavía la ciencia no sabe. Bueno, el misterio son muchas cosas que la ciencia todavía no sabe. A lo mejor en un futuro lo sabe. La psicología, yo hablo más por parte de la psicología porque es lo que conozco, está constantemente estudiándose. Es una carrera que no se puede dejar de estudiar porque cada día surgen nuevos estudios, surgen nuevas investigaciones y recordemos que la psicología tampoco lleva mucho tiempo, no es una ciencia como las matemáticas o la lengua que se ha estudiado durante muchísimos más años. Digamos que la psicología es una de las ciencias más modernas y la investigación en este campo es constante. El cerebro humano nos sorprende con muchísimas cosas todavía.
También tienen conocimiento, tanto los sacerdotes como, bueno, por supuesto los psiquiatras, del mundo de las drogas, también del mundo de las sectas, porque tienen que estar preparados para entender que no es una posesión, sino una posible alucinación o creencia que viene de lo que una secta nos ha podido meter en la cabeza. Además, en estos momentos, tan solo 1 de cada 4 diócesis tiene exorcistas realmente. Otras diócesis importantes que tienen exorcistas, pues está Roma, por supuesto, también está Milán, y de hecho hay cardenales como por ejemplo el cardenal Ángelo Scola, que creó una centralita telefónica para atender las peticiones de los fieles y de las personas pues, que quieran comunicarse con ellos. Vamos a escuchar ahora al padre Amort. El padre Amort fue un sacerdote italiano que ejerció, porque ya ha muerto, murió hace 2 años, ejerció como exorcista en la diócesis de Roma y se hizo popular por libros que escribió, porque hizo algunas intervenciones. Si os interesa todo esto o queréis ver algún exorcismo, sí podéis encontrar muchos por las redes, pero yo os aconsejo que veáis algún tipo de exorcismo que, entre comillas, si creéis en esto, pero sea fiable, lógicamente, porque a ver, hay mucha gente que dice, no, le están exorcizando, pero no tiene nada que ver. De hecho, hubo un vídeo que se comentó mucho, que seguramente hayáis visto por las redes, donde el Papa Francisco está exorcizando a un hombre que está en una silla de ruedas y bueno, siempre hubo mucha disputa donde algunos decían que no, que solo estaba dándole la bendición y otros que que estaba poseído y que le estaban quitando los demonios. Bueno, al final este tema se zanjó y quedó en que no le estaba exorcizando, porque él no tiene ni siquiera poder para hacerlo, sino que estaba dándole su bendición. Y que puede ser que con los gestos que ponía él y las caras que ponía, puede ser sí que estuviera poseído por uno o varios demonios, eso ya lo veremos ahora cómo puede ser esto, pero no le estaba haciendo un exorcismo. Así que si queréis ver algún vídeo de algún exorcismo, os aconsejo, si os interesa, que podéis ver de Amort, el padre Amort, o Gabriel Amort, que es como se llama. Me parece que lo podéis encontrar, o al menos estaba antes, en Netflix, o seguramente lo podéis encontrar por internet. El documental se llama The Devil and Father Amort, que además fue grabado por William Friedkin. Sí, William Friedkin, el director del Exorcista. De hecho, William Friedkin no hizo El Exorcista por casualidad. A él siempre le había interesado esto, aunque nunca había visto un exorcismo en directo antes de rodar El Exorcista, y decidió que quería colaborar con Amort, participar en uno de sus exorcismos en directo y poder grabarlo. Dio resultado pues este documental que os digo que podéis encontrar. Vamos a escuchar las declaraciones del padre Amort, de lo que nos cuenta, nos escribe quién es el diablo, cómo hace él los exorcismos. Vamos a escucharlo. Para ser exorcista es necesario ser sacerdote nombrado por el obispo. Un obispo no puede nombrar exorcista a un laico, solo puede designar a un sacerdote. Luego empiezo a decir mis oraciones con la mano sobre la cabeza. En general, los exorcistas tienen en la otra mano el libro con el ritual de los exorcismos, pero yo no lo necesito porque me lo sé de memoria. Puede atacar no solo a personas individuales, sino a comunidades enteras. No hay duda que el demonio, entre todas las personas, busca preferentemente a las que ejercen más influencia sobre los otros. Hay que notar que Satán puede influir en grupos enteros. Vemos así cómo el diablo influye en el mundo de la política y en la vida social. Trata de apoderarse de los medios de comunicación de masas.
Puede que los medios en sí no sean una influencia ni un arma para el demonio, pero sí puede ser que sea un medio para que otras personas, otros influenciadores en el mundo, los utilicen para verter su opinión, para verter sus ideales, su posible propósito inicial y final con grupos sociales, humanos y estratificación del mundo. Esto parece una estupidez y ojalá lo fuese. Todas las leyendas sobre Illuminatis, familias que dirigen el mundo, adoración a otras divinidades malignas, colectivos religiosos y culturales o incluso adoración a seres de otros mundos. Pero el principio de Sylvain Timsit, que es escritor y fue de los primeros en poner de relieve las herramientas psicosociales que permiten tener distraída a la gente de lo que realmente importa. Históricamente los medios de comunicación han demostrado ser una vía tremendamente eficiente para moldear la opinión pública. Y Timsit sigue 10 reglas que podéis buscar y leer en internet. Imaginaros que tenéis poder, dinero, medios, y con ello podéis optar por ayudar a otras personas a hacer el bien, poder comprar lo que queráis y que sois buenas personas. Pero ahora imaginaros lo mismo siendo malas y sabiendo que la ley puede no afectaros. Podéis comprar lo que queráis, aquello que puede ser vendido. Prácticamente casi todo, ¿verdad? Y esto, por desgracia, no es ninguna tontería. Esto es demasiado antiguo y demasiado real. Pero el Padre Amor sigue hablando. Entonces, ¿cómo puede atacarnos el diablo? Nos habla de 4 medios. Vamos a ello. El diablo puede atacarnos de 4 modos diversos. La posesión diabólica, la vejación, la obsesión y la infestación. La posesión es cuando el diablo parece que entra dentro de la persona y actúa utilizando los miembros de esa persona. Es la forma más grave y si queremos un ejemplo bíblico, tenemos el caso del endemoniado de Gerasa, que tenía una fuerza hercúlea y asaltaba a quienes pasaban por aquel camino. La segunda forma es la vejación, cuando el diablo no está en la persona, pero causa perturbaciones desde fuera. Por ejemplo, muchos santos han sido atacados por el diablo, como el cura de Ars, que era echado de la cama, o el Padre Pío, que era fustigado continuamente. Creo que casi todos los santos han sufrido vejaciones fuertes por parte del diablo. La tercera forma es la obsesión. Esta se produce cuando a uno le vienen pensamientos obsesivos, invencibles, que le martillean la cabeza y le incitan a la desesperación y al suicidio. También me he tenido que ocupar de varios casos de estos. La cuarta forma es la infestación, que está reservada no a las personas, sino a las casas, los objetos e incluso a los animales. El caso más común es el de la infestación de casas por el diablo. También puede actuar sobre objetos y alguna vez en animales. En estos casos también se pueden practicar exorcismos. Según estas declaraciones, la obsesión, por ejemplo, es fácil de obtener, sobre todo en el mundo de hoy en día, tan repetitivo. ¿Y cómo podemos defendernos del demonio? El hombre, ¿cómo puede defenderse? Digamos que la defensa principal es vivir en gracia de Dios. Sería un error gravísimo tener miedo al demonio. La Biblia nunca nos ha dicho que le tengamos miedo. Nos dice que le resistamos con fuerte fe. Esta es la victoria que vence al mundo, vuestra fe. Con la fe se vence al demonio. Sí, como todos pensamos, con la fe, pero es cierto que en este mundo actual la fe es complicada. Si creemos que podemos estar
o sentirnos poseídos? ¿Qué podemos hacer? Vamos a escuchar las declaraciones del padre Fortea, exorcista español, que también nos explica, es otra versión, de cómo se realiza un ritual exorcista y cuánto se puede tardar en dicho ritual. Si alguna persona cree estar afectada, a donde debe dirigirse es al obispado de su diócesis, donde le atenderán. Por supuesto que la inmensa mayoría de las personas que han hecho la Ouija o cualquier tipo de espiritismo no sufren después de posesión ni de influencias demoníacas, pero un pequeño tanto por ciento sí que después sufren disturbios maléficos, y para eso están las personas en cada diócesis encargadas por el obispo para atender este tipo de casos. El exorcismo es un rito que realiza un sacerdote con una serie de oraciones, de partes de la Biblia, en el que se dirige al demonio ordenándole que salga de ese cuerpo. Es un ritual que se practica pocas veces porque son pocos. La Ouija la realizan miles y miles de personas cada año, y yo, de toda España, 47 millones de habitantes, cada año solía encontrarme 2 casos nuevos de posesión. El mundo espiritual existe, y hay un mundo espiritual bueno y un mundo espiritual maligno, como nos dice la Sagrada Biblia. En el exorcismo el sacerdote no hace nada raro, solamente hace oraciones a Dios, lee partes de la Biblia, invoca a los santos y en unos momentos determinados conjura a ese mal espíritu para que salga de ese cuerpo. Eso es el exorcismo. La parte del sacerdote en casi todas las películas está bien reflejada. La parte de la persona, en eso estamos de acuerdo todos los que hemos hecho el ritual, los que nos hemos dedicado a esto. Se retuerce, grita, cae al suelo, puede vomitar, empieza a gritar, a ponerse con una furia verdaderamente espectacular. A veces hay casos espectaculares. Empezamos a orar y esa persona se transforma, otra voz empieza a hablar a través de ellos, y a base de las oraciones exorcísticas esa persona queda totalmente liberada, queda bien. Por eso lo hacemos. Hay algunos que quedan liberados en una sola sesión, e incluso breve, he tenido casos muy breves. Algunos han quedado liberados al cabo de varias sesiones, y ha habido algunos casos muy largos, muy largos. Yo creo que al final esto es un misterio, Yo lo único que sé es que oramos y las personas son liberadas de ese mal. ¿Y qué pasa con las enfermedades mentales? Como he mencionado anteriormente, ¿los psicólogos que acuden son vitales para los exorcistas? Sí, por supuesto que la labor de los exorcistas para nada es una competencia con los psiquiatras ni una rivalidad. La enfermedad mental existe. Los psiquiatras son necesarios y hacen su función. Lo que pasa es que si existe el mundo del espíritu, también puede actuar en este mundo. La labor del exorcista consiste en discernir, en separar los casos de enfermedad mental de los pocos casos en que razonablemente pensamos que hay una acción extraordinaria del demonio. Y mi opinión en todo este tema no es del todo clara. Si me preguntaran si, hey, ¿tú crees en el demonio? ¿Crees en la posible posesión de las personas? Bueno, yo creo que existen, en contra de lo que mucha gente piensa, existen 2 tipos de personas, las buenas y las malas. Y muchos de vosotros pensaréis y me diréis, bueno, es que no todo el mundo es bueno totalmente ni malo totalmente. Y sí, estoy de acuerdo.
Pero yo no me refiero a esa bondad ni a esa maldad. No es necesario ser malo, malísimo, ni bueno, buenísimo. Todos los seres humanos tenemos nuestros pros y nuestros contras. En algún momento hemos actuado de mala manera, ya sea con mentiras piadosas, o ya sea porque nos convenía personalmente, o para mejorar nuestro futuro, para no hacer daño a otra persona, o simplemente porque hemos sido inmaduros y no sabíamos cómo actuar y no sabíamos reaccionar tal como nos venían los acontecimientos en nuestra vida. Pero no me estoy refiriendo a ese tipo de bondad o maldad. La mayoría de las personas están en un perfil normal. Puede ser un poco mejor, un poco peor, un poco más bueno, un poco más malo. Pero sí que creo que existen los límites, claramente. Creo que existe gente que es malvada de nacimiento y habrá que probar si son malvados por algún tema psicológico, ya que hay muchos estudios actualmente que explican que hay gente que nace con un gen maligno o que pueden tener algún problema en el cerebro, en su estructura cerebral, que lo que les provoca es que no tengan ningún tipo de empatía y que puedan hacer el mal directamente, y que por mucho que se les castigue, por mucho que pidan perdón, hay personas que volverán a hacer el mal, y no creo que esas personas deban ser perdonadas. Sin embargo, sí que existen personas muy buenas. He conocido a gente increíble, personas que no necesitan nada a cambio, como si estuvieran espiritualmente por encima de todos nosotros, como si vinieran de otro planeta o incluso fuesen niños índigo, arcoíris, cristal. Bueno, son términos que será asignado a ciertos niños, al parecer, del Nuevo Mundo, donde las próximas generaciones sí que habrá gente que nazca buena, así como gente que pueda nacer mala y que tengan un concepto de la empatía, de la capacidad, de la voluntad, del honor, de la dignidad más elevado que ninguna otra persona que ahora mismo esté habitando el planeta. Así que sí, para mí existe la gente buena y la gente mala, hay límites. Pero esto es importante, porque creo que hablar del demonio no tiene nada que ver con este tema. El demonio sobre todo ataca a aquellas personas que son bondadosas. Si no, recordemos el caso de Emily Rose. Hay una película bastante conocida sobre este caso. Sí que creo en los misterios y por lo tanto también creo en cierto mundo espiritual, aunque todavía no podemos explicar. Tengo que creer en que en ese mundo espiritual hay cosas buenas y también puede haber cosas malas que se denominen demonio. Lo han denominado demonio por la religión, por la historia, por la cultura y por el paso del tiempo de la humanidad. Pero no tiene por qué llamarse demonio, ni habitar en el infierno, ni haber sido expulsado por Dios del paraíso. Puede simplemente que sea el mal más profundo, el mal como ente sin ser física y que permanezca. Es lo contrario al bien, es la destrucción. Lo que sí que tengo claro es que si queremos destruir al mal, hay que destruirlo. Y si no lo hacemos así, es un arma muy importante que el demonio tiene para justificar que no podemos con él. Porque si nosotros queremos infligir daño al mal, ya estamos haciendo el mal contra él. Pero es el único idioma que pueda entender y es la única manera de enfrentarnos a ello. Independientemente de la fe, del cristianismo, del catolicismo, de otras religiones que también están hablando del demonio, hay personas que les he preguntado, ¿creéis en el demonio? Me han dicho, bueno, yo no creo en Dios, yo no creo en la Biblia, yo no creo en la religión, soy ateo. Así que no, obviamente no puedo creer en el demonio. Pero creo que es una equivocación pensar así. Creo que el mal está en el mundo y no te hace falta tener una religión ni una Biblia en la mano para decir, hey, el mal existe, lo estoy viendo ahí fuera. Como entidad, como al mal hay que decirle hasta aquí. Y no hay ninguna otra forma. ¿Y vosotros qué creéis? ¿Creéis en el bien? ¿Creéis en el mal? ¿Creéis que tiene que ver con el demonio? ¿Creéis en los exorcismos? Después de escuchar las explicaciones de estos sacerdotes, ¿creéis que simplemente quieren seguir manteniendo esa religión cristiana o que en el fondo tienen toda la razón del mundo? Dejármelo en los comentarios, os leeré con muchísima atención. Muchas gracias por seguirme. Hasta pronto.